La mano de Isabela ardía, suspendida en el aire denso y repentinamente silencioso de la cantina. El sonido de la bofetada había sido seco, un latigazo que borró de un solo golpe el murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos de plata y la melodía lejana de un bolero. El mundo entero pareció contener la respiración. El hombre, aquel cliente de bigote espeso y mirada pesada, apenas había movido la cabeza con el impacto. Su mejilla, ahora marcada con un leve enrojecimiento que era como una bandera de guerra, contrastaba con la calma absoluta de su rostro. No había sorpresa, no había dolor, solo una quietud profunda y aterradora. Los dos hombres que lo acompañaban, dos gorilas de traje que hasta ese momento parecían parte del mobiliario, se pusieron de pie como resortes. El movimiento fue uno solo, fluido y mortal. Las sillas de cuero crujieron y bajo los sacos se adivinaron los contornos duros del acero. Uno de ellos, el más corpulento, ya tenía la mano en la cintura, sus ojos fijos en Isabela con una promesa de violencia tan clara que ella pudo sentir el frío del cañón contra su piel sin que nadie hubiera sacado un arma. El tiempo se estiró, volviéndose una melaza espesa. Isabela no apartó la mirada del hombre que había abofeteado. El miedo, un animal helado que debía estar trepando por su espina dorsal, se vio ahogado por una oleada de pura rabia, de una dignidad herida que le quemaba la sangre. Lo único que cruzó su mente no fue el temor a morir, sino la certeza de que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto. El hombre del bigote levantó una mano, un gesto tan sutil que casi fue imperceptible. Pero para sus hombres fue una orden tan contundente como un grito de batalla. Se congelaron. El más corpulento retiró la mano de su cintura, aunque sus músculos seguían tensos, listos para saltar a la menor provocación. El silencio en el restaurante se había vuelto una cosa física, un peso que aplastaba los hombros de todos los presentes. Los otros clientes, gente de plata y poder acostumbrada a mirar para otro lado, estaban ahora petrificados, sus tenedores a medio camino de la boca, sus ojos abiertos de par en par, presenciando una escena que sabían que podía terminar en un titular de periódico al día siguiente. Y entonces el hombre sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una sonrisa lenta, que se dibujó en su rostro sin llegar a sus ojos. Era una sonrisa de pura curiosidad, como la de un científico que acaba de encontrar un espécimen raro e inesperado. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a Isabela, a la mesera insignificante que se había atrevido a desafiarlo. Sus ojos recorrieron su rostro, su uniforme impecable, sus manos aún temblorosas por la adrenalina, y se detuvieron en sus ojos, donde no encontraron el miedo que esperaba, sino un fuego desafiante. Se humedeció los labios y, con una voz tan tranquila que fue más aterradora que cualquier grito, hizo la pregunta que sellaría su destino. «¿Cómo es que te llamas, muchacha?» La primera carta del hospital llegó como un ladrón en la noche, silenciosa y letal. Isabela la encontró deslizada por debajo de la puerta de su pequeño cuarto de inquilinato, un sobre blanco y pulcro que contrastaba con la madera gastada y húmeda del suelo. Dentro, las cifras bailaban como demonios ante sus ojos, una suma que representaba más dinero del que había visto en toda su vida. El diagnóstico de su madre, una enfermedad que los médicos de su pueblo llamaban el mal de la sangre, era una sentencia escrita en un lenguaje frío y burocrático, pero la verdadera condena estaba en el costo del tratamiento. Cada ampolla, cada examen, cada día de hospitalización era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Fue en ese preciso instante, con el papel temblando en sus manos, que la soga invisible que ya apretaba su cuello se tensó un poco más. Medellín la estaba ahogando. Llevaba apenas 6 meses en la ciudad y ya sentía que había envejecido 10 años. Había llegado con el sol de Antioquia todavía en la piel y la ingenua convicción de que con trabajo duro, camellando berracamente,
podría juntar la plata necesaria. Consiguió un puesto en una cafetería del centro, un trabajo honesto que la dejaba con la espalda rota y los pies hinchados por unas pocas monedas al final del día. Pero las deudas crecían más rápido que sus ahorros. Cada llamada a su tía era un nuevo reporte desolador. Su madre estaba más débil, los médicos exigían más pagos, el tiempo se agotaba. La desesperación es una mala consejera, pero a veces es la única que habla claro. Fue una de sus compañeras de la cafetería, una muchacha avispada y con más calle que un tranvía, quien le mencionó el nombre de la cantina. «Allá es otra vuelta, mija», le dijo en voz baja mientras limpiaban la barra. «La plata corre como un río. Eso sí, hay que tener estómago porque los clientes son pesados, pura gente dura de la que sale en los periódicos». Isabela sintió un escalofrío. Sabía a qué se refería. Medellín, en los 80, era una ciudad de dos caras. La de la gente trabajadora que madrugaba a ganarse el pan, y la de los hombres de bigote y camioneta nueva que habían surgido de la nada y ahora eran dueños de todo. Ir a trabajar a un lugar como la cantina era meterse voluntariamente en la boca del lobo, pero luego pensó en su madre, en sus ojos cansados y su sonrisa cada vez más frágil, y el miedo se transformó en una determinación fría como el acero. Necesitaba el dinero, y si para conseguirlo tenía que servirle tragos al diablo, que así fuera. El gerente de la cantina, un hombre de bigote lápiz y ademanes nerviosos llamado Don Ramiro, la midió de arriba abajo con una mirada calculadora. Vio su juventud, su necesidad y la chispa de orgullo en sus ojos. «Mire, muchacha», le dijo, «aquí el trabajo es sencillo. Sonreír, servir y callar. Los clientes son especiales. Les gusta que los atiendan bien y no les gusta el no por respuesta. Si usted es viva y no se pone de sapa, le puede ir muy bien. Si no, la puerta es ancha». Isabela asintió, tragándose su orgullo. Aceptó el uniforme, una falda un poco más corta de lo que le habría gustado y una blusa ajustada, y entró en ese mundo de lujo y peligro. Los primeros días fueron un infierno. El lugar olía a dinero, a perfume caro y a la tensión palpable de negocios que se cerraban en voz baja en las mesas del fondo. Aprendió a ignorar las manos que intentaban rozarla accidentalmente, los comentarios vulgares disfrazados de cumplidos, las miradas que la desnudaban sin pudor. Se movía entre las mesas como una sombra eficiente, su rostro una máscara de profesionalismo, sus oídos sordos a todo lo que no fuera una orden de comida o bebida. Su mente estaba fija en un solo objetivo: la cifra en la carta del hospital. Cada propina generosa, cada fajo de billetes que un cliente satisfecho dejaba sobre la bandeja, era una pequeña victoria, un paso más cerca de salvar a su madre. Pero la presión era constante, un desgaste lento y corrosivo. Había noches en que llegaba a su cuarto y se derrumbaba en la cama, demasiado cansada incluso para llorar. Se sentía sucia, como si el humo de los puros y la podredumbre moral de aquel lugar se le estuvieran pegando a la piel. Se repetía a sí misma que era un sacrificio necesario, que lo hacía por su familia, que su dignidad no estaba en venta. Pero cada día esa convicción se sentía un poco más frágil, un poco más difícil de sostener. La noche en que todo cambió no empezó de manera distinta a las demás. El aire de la cantina estaba espeso con el humo de puros cubanos y el murmullo de negocios turbios. Isabela se movía con la agilidad que le había dado la práctica, una autómata de la supervivencia con una sonrisa profesional pegada al rostro. Llevaba una bandeja cargada con botellas de whisky importado y copas de cristal, esquivando las manos indiscretas y las miradas lascivas con la precisión de un torero. Su mente, sin embargo, no estaba allí. Estaba a cientos de kilómetros, en un hospital de pueblo, junto a la cama de su madre.
Cada billete que guardaba en el bolsillo de su delantal era una bocanada de aire para ambas, un segundo más de vida comprado a un precio muy alto. La llegada de aquel grupo no fue anunciada con bombos y platillos, sino con un cambio súbito en la atmósfera del lugar. Fue como si una nube de tormenta hubiera entrado por la puerta. Eran 3 hombres, pero su presencia ocupaba el espacio de 20. No pidieron una mesa, simplemente se dirigieron a la del rincón, la mejor del local, que estaba reservada. El anfitrión, un joven tembloroso, intentó decir algo, pero una sola mirada del hombre del centro, el del bigote, fue suficiente para que retrocediera y corriera a buscar a don Ramiro. El gerente apareció, pálido y sudoroso, deshaciéndose en disculpas y reverencias. Isabela observó la escena desde lejos, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía quiénes eran, o más bien, qué representaban. Eran la realeza oscura de Medellín, hombres cuyas órdenes se cumplían sin preguntas. Don Ramiro la llamó con un gesto urgente. «Isabela, usted se encarga de esta mesa», le susurró, y en sus ojos ella vio una mezcla de miedo y codicia. «Son clientes importantes, que no les falte nada, nada». La palabra «nada» resonó con un peso ominoso. Era una orden y una advertencia. Mientras se acercaba, sintió decenas de ojos clavados en su espalda. El hombre del bigote no la miró de inmediato. Estaba hablando en voz baja con sus acompañantes, pero su presencia era tan abrumadora que Isabela sentía que el aire a su alrededor vibraba. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos no la recorrieron con la lujuria burda de otros clientes. Fue algo peor. Fue una mirada de tasación, la de un coleccionista que evalúa una pieza. «¿Qué se le ofrece a la señorita?», preguntó él. Su voz era un murmullo grave, casi amable, pero con un filo de acero debajo. Isabela recitó las especialidades de la casa con voz firme, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas. La tensión comenzó a escalar de forma sutil. Primero fueron los comentarios. «Usted no es de por aquí, ¿cierto? Se le nota en el acento, en la mirada, de la montaña». «Gente berraca», dijo él, y sus compañeros rieron por lo bajo. Isabela se limitó a sonreír. «De un pueblo de Antioquia, señor». Luego, las órdenes se volvieron más personales. No pedía un trago, sino que decía: «A ver, mamita, sorpréndame». Cada vez que ella se acercaba, él seguía sus movimientos con una intensidad que la hacía sentir atrapada. Intentó mantener la distancia, dejando las botellas y los vasos en el borde de la mesa, pero él parecía disfrutar acortando ese espacio. El punto de inflexión llegó cuando él sacó un fajo de billetes del bolsillo. No era una propina, era una pila de dinero que podría haber pagado 2 meses del tratamiento de su madre. Lo deslizó sobre la mesa hacia ella. «Pa' que se compre algo bonito», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El insulto era claro. No era un pago por su servicio, era un intento de compra. La sangre le hirvió en las venas. Con una calma que no sabía que poseía, empujó el fajo de vuelta. «Muchas gracias, señor, pero la casa me paga un sueldo. La propina, si usted gusta, se incluye al final en la cuenta». El silencio en la mesa fue total. Los 2 acompañantes lo miraron, sorprendidos. Don Ramiro, que observaba desde la barra, se puso blanco como el papel. Nadie le decía que no a ese hombre. Él la miró fijamente por un largo momento y luego soltó una carcajada corta y seca. «Berraca. Me salió berraca la pelada». Pero la diversión en su rostro había sido reemplazada por algo más duro, más frío. La había desafiado. La prueba final llegó minutos después. La llamó con un movimiento de su dedo. Isabela sabía que no podía negarse. Don Ramiro la miraba con ojos suplicantes, aterrorizado. Acercarse a esa mesa era caminar hacia un precipicio. Tomó una respiración profunda y fue. Al inclinarse para escuchar lo que él quería, su mano se disparó y la agarró por la cintura, posesiva y firme. El contacto fue como una descarga eléctrica, una violación final de su espacio, de su ser.
Su aliento, con olor a whisky caro, le golpeó la cara mientras le susurraba al oído una orden grosera, una propuesta que la reducía a un objeto, a una mercancía más en su vasto imperio. Y fue ahí. En ese instante, todo desapareció. El miedo, la necesidad, el recuerdo de las facturas del hospital. Solo quedó el orgullo crudo y ardiente de una mujer que se negaba a ser pisoteada. El instinto tomó el control total, y su mano se movió por sí sola, trazando un arco en el aire tenso para estrellarse contra la cara del hombre que se creía dueño del mundo. El eco de la palma de Isabela contra la mejilla de aquel hombre se desvaneció lentamente, pero el silencio que dejó atrás era más ruidoso que cualquier grito. Fue un silencio espeso, cargado de electricidad, donde cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. El tiempo pareció fracturarse en 1000 pedazos. Para los otros comensales fue un instante de terror paralizante. Para don Ramiro fue el sonido de su mundo derrumbándose. Para los sicarios que se levantaban de la mesa fue la antesala de la sangre. Pero para Isabela y el hombre al que había golpeado fue un momento de extraña y pura conexión, un duelo de voluntades librado en el campo de batalla de una mirada. La rabia que la había impulsado a actuar se mantenía firme, una columna de fuego en su interior que le impedía temblar, que la anclaba al suelo mientras el universo a su alrededor se preparaba para implosionar. Ella vio el desconcierto inicial en los ojos de él, una fracción de segundo de incredulidad, como si su cerebro se negara a procesar que una simple mesera, una pelada cualquiera, se hubiera atrevido a semejante acto de lesa majestad. Pero esa sorpresa se disolvió tan rápido como había aparecido, reemplazada por algo mucho más indescifrable y peligroso, una calma glacial, una curiosidad casi depredadora. Fue entonces que el mundo volvió a moverse, pero en cámara lenta, como en una pesadilla. Los dos guardaespaldas, moles de músculo y lealtad ciega, ya no estaban simplemente de pie. Eran panteras a punto de saltar, sus manos aferradas a las armas bajo sus sacos, sus rostros contraídos en una máscara de furia asesina. No esperaban una orden. El ataque a su patrón era la única orden que necesitaban. El más cercano a Isabela ya había dado un paso, un movimiento que acortaba la distancia entre la vida y la muerte. Y en ese preciso instante, cuando el destino de Isabela parecía sellado y a punto de ser escrito con plomo, ¿quieres saber qué es lo que frena una bala? A veces no es un chaleco, sino un simple gesto. Si te intriga descubrir cómo las decisiones de un segundo pueden alterar la historia para siempre, suscríbete, porque los hilos del poder se mueven de formas que nadie espera. El hombre del bigote levantó la mano derecha, un movimiento sereno, casi perezoso. No apartó la vista de Isabela, pero ese gesto fue un muro invisible y absoluto. El sicario se detuvo en seco, su cuerpo vibrando con la violencia contenida, su mano congelada a medio camino de desenfundar. La obediencia era tan total, tan instantánea, que helaba la sangre. Demostraba, sin una sola palabra, quién tenía el verdadero poder en esa habitación. El patrón bajó la mano lentamente y una sonrisa torcida, casi imperceptible, comenzó a dibujarse en su rostro. Era una sonrisa que no prometía perdón, sino algo mucho más complejo. Era el gesto de un rey que, en lugar de encontrar un ratón en su palacio, se había topado con una pequeña leona. Y eso, para un hombre aburrido de la sumisión y el miedo ajeno, era infinitamente más interesante. El silencio se rompió, no con un disparo, sino con el sonido de su voz, una voz tranquila, casi un susurro, pero que resonó en el local con la fuerza de un trueno. Inclinó la cabeza, sus ojos oscuros fijos en los de ella, no como un juez, sino como un estudioso ante un enigma. Y le hizo la pregunta que lo conectaba todo, la pregunta que colgaba suspendida en el aire desde el primer momento, cerrando el círculo de su destino y abriendo la puerta a lo desconocido. ¿Cómo es que te llamas, muchacha?
La voz de Isabela salió como un hilo tembloroso, pero inquebrantable. Isabela, me llamo Isabela Rojas, señor. El nombre quedó flotando en el aire viciado del restaurante. Una ofrenda y un desafío al mismo tiempo. El hombre del bigote asintió lentamente, saboreando el nombre como si fuera un trago de vino añejo. Isabela Rojas, repitió en voz baja, y una chispa de algo parecido a la satisfacción brilló en sus ojos oscuros. Luego, su mirada se desvió, dejando a Isabela y posándose con todo el peso de su poder sobre el gerente. Don Ramiro, que había estado observando la escena con el terror pintado en el rostro, dio un respingo como si lo hubiera tocado un hierro al rojo vivo. El patrón no levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Sus palabras, suaves y precisas, cayeron como sentencias de muerte. Don Ramiro, dijo, la cuenta, por favor, y no se preocupe por la muchacha. A partir de este momento, ella ya no camella más para usted. La declaración fue una daga de doble filo. Por un lado, parecía protegerla de la ira del gerente. Por otro, la dejaba en la calle, despojada de su único sustento, vulnerable y a su merced. Se levantó de la silla con una calma exasperante, ajustándose el saco. Sus hombres lo imitaron, convirtiéndose de nuevo en sus sombras. Sacó un fajo de billetes tan grueso que parecía obsceno y lo dejó caer sobre la mesa, más que suficiente para cubrir la cuenta de toda la noche. Ni siquiera miró el dinero. Antes de darse la vuelta, sus ojos se encontraron por última vez con los de Isabela. «Váyase para su casa, mija», le dijo, y en su tono no había amenaza, sino una extraña, casi paternal autoridad. «Descanse, ha sido una noche larga». Y con eso, el epicentro de la tormenta se marchó, dejando tras de sí un rastro de silencio atónito y miedo reverencial. Isabela se quedó de pie en medio del salón, con el eco de sus palabras resonando en sus oídos, sin saber si acababa de ser sentenciada o perdonada. Horas más tarde, en la quietud de la noche, lejos del bullicio de la ciudad, en los amplios corredores de una finca que se extendía como un reino privado, el patrón estaba sentado en un sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano. Frente a él, su primo y hombre de confianza, Gustavo, escuchaba el relato de la noche con una ceja arqueada. Cuando el patrón terminó de contar la historia de la bofetada, Gustavo soltó una risa incrédula. ¡Qué gonorrea, Pablo! ¿Y entonces? ¿Ya mandó a los muchachos a hacer la vuelta? Hay que quebrar a esa atrevida que ninguna otra pelada se le ocurra volver a hacer una gracia de esas. Pablo Escobar tomó un sorbo de su trago, mirando las luces de Medellín que parpadeaban a lo lejos como un tapiz de diamantes robados. Negó con la cabeza. «No, primo, no», dijo con calma. «Cualquier traqueto de esquina la hubiera mandado a pelar en la primera cañada. Eso es fácil, eso es ruido, no enseña nada. Es más, le da a uno imagen de carnicero. Y nosotros no somos carniceros, Gustavo, somos empresarios». Gustavo lo miró confundido. No entendía la lógica de su primo. La ofensa había sido pública, la humillación directa. Requería una respuesta ejemplar. «Entonces, ¿qué, Pablo? ¿La vamos a dejar ir así nomás? La gente va a empezar a hablar, a pensar que te estás ablandando». Pablo sonrió, la misma sonrisa indescifrable que le había mostrado a Isabela en el restaurante. «Al contrario», replicó, «vamos a hacer algo mucho más inteligente, algo que nadie se espera». Se inclinó hacia adelante, dejando el vaso sobre la mesa de madera tallada. La diversión en sus ojos fue reemplazada por una intensidad fría y calculadora. «Quiero que me averigüen todo sobre esa muchacha, Isabela Rojas. No quiero saber dónde vive. Quiero saber de qué color son las paredes de su cuarto. No quiero saber si tiene familia. Quiero saber el nombre de su perro y qué día le toca la vacuna. Quiero que me traigan sus miedos, sus deudas, sus sueños rotos. Quiero saber qué es lo que la hace rezar por las noches y maldecir por las mañanas. Tráiganme su vida entera en una hoja de papel». Gustavo empezó a entender. No se trataba de una venganza, sino de una adquisición. «Una mujer así de berraca», continuó Pablo, casi hablando para sí mismo.
Una paisa con ese carácter no se puede desperdiciar con una bala. Esa es nuestra gente, esa es nuestra sangre. Pero la gente así no se controla con miedo, Gustavo. Se controla con gratitud. Se le da lo que más anhela en el mundo. Se le resuelve el problema que la está matando. Y se le deja vivir con la certeza de que te debe la vida entera. Eso, primo, eso es peor que la muerte. Eso es poder de verdad. Dio la orden final, su voz ahora un susurro metálico. Que los muchachos empiecen ya. Con cuidado. No quiero que ella se dé cuenta de nada. Quiero que piense que está sola, asustada, esperando la muerte. Y cuando esté en el fondo del abismo, ahí es cuando vamos a aparecer nosotros. No como sus verdugos, sino como sus salvadores. Los días que siguieron a la bofetada no fueron días, sino un solo y largo túnel de miedo. El tiempo perdió su forma, convirtiéndose en una sucesión de amaneceres grises y noches interminables. Isabela no salió de su cuarto en el inquilinato. La pequeña habitación, que antes era su refugio, se transformó en su celda. El primer pilar de su vida en derrumbarse fue el más obvio, el trabajo. Sabía que no podía volver a la cantina. Don Ramiro la habría echado a patadas si el propio patrón no lo hubiera hecho ya. Con el despido, su única fuente de ingresos se secó de golpe y el fantasma de las deudas del hospital, que había mantenido a raya con las generosas propinas, volvió para atormentarla con más fuerza que nunca. Contó sus ahorros, un pequeño fajo de billetes arrugados que guardaba bajo el colchón. Apenas era suficiente para el alquiler y para comer una semana, tal vez dos, si se alimentaba de aire y agua. La soga financiera que la había estrangulado durante meses se apretó de forma definitiva. Luego vino el aislamiento. Desesperada, intentó llamar a Marta, la compañera que le había hablado del trabajo en la cantina. La voz al otro lado de la línea era un susurro asustado, irreconocible. «Isabela, por el amor de Dios, no me vuelva a llamar», le rogó. «Usted no entiende con quién se metió. Olvídese de nosotras, olvídese de este número. La gente está diciendo que usted está muerta y es mejor que siga así». El clic del teléfono al colgar fue el sonido de la última puerta cerrándose. Se había convertido en una apestada, una paria radioactiva cuyo simple contacto era una sentencia. Sus antiguas compañeras, las mismas con las que había compartido risas cansadas y quejas sobre los clientes, ahora le temían más que a la misma muerte. Estaba sola, borrada del mapa social de un plumazo, y con la soledad floreció la paranoia. Cada sonido de la calle era una amenaza directa. El rugido de una motocicleta que pasaba por la avenida se convertía en el anuncio de un sicario que venía a cobrar la cuenta. Unos golpes en la puerta del vecino la hacían saltar, el corazón en la garganta, convencida de que eran para ella. Pasaba horas asomada por una rendija de la cortina, observando la calle con los ojos desorbitados, buscando rostros sospechosos, carros desconocidos. Veía peligro en cada sombra, en cada hombre que se detenía en la esquina a fumar un cigarrillo. La ciudad, que antes le parecía un lugar de oportunidades, ahora era un laberinto lleno de cazadores, y ella era la presa. Dejó de comer. El nudo en su estómago no le permitía pasar bocado. Perdió peso, su rostro se afiló y unas ojeras moradas se instalaron bajo sus ojos como moratones permanentes. No dormía más de 1 o 2 horas seguidas, despertándose sobresaltada por pesadillas en las que el hombre del bigote la observaba desde un rincón oscuro de su cuarto, con aquella sonrisa indescifrable. La casera del inquilinato, una señora usualmente amable, empezó a mirarla con una mezcla de lástima y miedo. Un día le tocó la puerta y, con la voz temblorosa, le preguntó si pensaba quedarse mucho tiempo, que había escuchado rumores y no quería problemas en su propiedad. Isabela se dio cuenta de que la red era invisible pero inmensamente poderosa. No necesitaban venir a matarla con una bala. La estaban matando lentamente, asfixiándola con el miedo, cortando todos sus lazos con el mundo,
dejándola morir de hambre y de pánico en la soledad de su cuarto. Era una cacería silenciosa, una tortura psicológica diseñada con una crueldad metódica. Al cuarto día ya no le quedaban lágrimas, solo un vacío helado en el pecho. Estaba derrotada. Se arrodilló al lado de su cama, no para rezar por su vida, sino para pedir que si iban a matarla, lo hicieran de una vez, que acabaran con esa agonía. Estaba en el fondo del pozo, convencida de que lo único que le quedaba era esperar el golpe final. Fue entonces cuando escuchó los pasos en el pasillo, firmes, decididos, deteniéndose justo frente a su puerta, y luego 2 golpes secos, limpios, toc, toc. El sonido no era amenazante, sino profesional, y eso, de alguna manera, lo hizo aún más aterrador. Isabela contuvo la respiración. El mundo se redujo al sonido de su propio corazón, latiendo desbocado contra sus costillas, y a esos 2 golpes secos en la puerta de madera. Podría no abrir, podría hacerse la muerta, acurrucarse en un rincón y esperar a que se fueran, pero sabía que era inútil. Si habían llegado hasta su puerta, no se irían por las buenas. Se levantó, sus piernas como 2 trozos de gelatina. Cada paso hacia la puerta era una batalla contra el instinto de supervivencia que le gritaba que corriera, que se escondiera. Con una mano temblorosa giró el pestillo. El sonido metálico fue obscenamente alto en el silencio del pasillo. Abrió la puerta apenas una rendija y atisbo. No eran los matones que había imaginado en sus pesadillas. Eran 2 hombres de traje impecable, de un gris tan pulcro que parecía fuera de lugar en la sordidez del inquilinato. No llevaban armas a la vista. Sus rostros eran neutros, inexpresivos, como los de 2 funcionarios de un banco. El más alto de los 2 habló, su voz tan planchada como su traje. «Señorita Isabela Rojas». Ella solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. «Venimos de parte del señor Escobar», continuó el hombre sin cambiar el tono. «Él nos envía a entregarle esto». El segundo hombre, más bajo y corpulento, dio un paso al frente y le extendió un sobre grande, de papel manila. Isabela lo miró, confundida y aterrorizada. ¿Era una carta? ¿Una amenaza por escrito? Sus manos no respondían. El hombre del traje insistió con un atisbo de impaciencia. «Recíbalo, por favor, es para usted». Con un esfuerzo sobrehumano, Isabela extendió la mano y tomó el sobre. Pesaba más de lo que esperaba. Estaba abultado y rígido. «El señor también nos pidió que le dijéramos algo», añadió el primer hombre, sus ojos fijos en ella, fríos y vacíos. «Nos pidió que le dijéramos que una mujer de su tierra, una paisa berraquita, nunca debe bajar la cabeza ante nadie, que su dignidad no tiene precio». Las palabras la golpearon con más fuerza que la bofetada que ella misma había dado. Eran las palabras de un dios retorcido, un reconocimiento perverso de su propio acto de rebeldía. Antes de que pudiera reaccionar, los 2 hombres se dieron la vuelta y se marcharon con la misma eficiencia silenciosa con la que habían llegado, sus zapatos caros resonando en el pasillo hasta que el silencio volvió a engullirlo todo. Isabela se quedó de pie en el umbral, con el sobre en la mano, su mente un torbellino de confusión. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, su cuerpo finalmente cediendo al temblor. Con los dedos entumecidos rompió el sello del sobre y vació su contenido sobre la cama deshecha, y entonces su mundo se fracturó por segunda vez en 4 días. Lo primero que vio fue un fajo de billetes tan grueso que parecía irreal. Eran billetes de alta denominación, cuidadosamente ordenados. Sin contarlos, sabía que era una fortuna, más dinero del que jamás había soñado tener. Debajo del dinero había unos documentos, unos papeles oficiales con sellos y firmas. Los leyó 1, 2, 3 veces, pero su cerebro se negaba a comprender. Eran las escrituras de una pequeña casa en su pueblo natal, una casa modesta pero digna a su nombre.
y junto a las escrituras una serie de recibos y certificados de un hospital de Medellín, uno de los más caros del país. Eran los pagos, cubiertos en su totalidad, de un tratamiento completo para su madre, no por un mes ni por un año. Por 10 años, su aliento se quedó atascado en sus pulmones, la cabeza le daba vueltas. Se dejó caer sobre la cama junto a la prueba tangible de su humillación. No era una recompensa, era la lección. El hombre al que había abofeteado no la había castigado con la muerte, sino con la vida. La había acorralado, la había empujado al abismo de la desesperación, la había dejado sentir el aliento helado de la muerte en la nuca, solo para luego aparecer, no como su verdugo, sino como su benefactor. Le había regalado la salud de su madre y un techo para su familia, las dos cosas por las que ella había luchado, por las que se había humillado y sacrificado. Le había dado todo lo que quería, pero al hacerlo le había quitado lo único que le quedaba, su orgullo. Su acto de desafío, esa bofetada nacida de la pura dignidad, había sido reinterpretado, retorcido y devuelto a ella como un acto de caridad. Ya no era la mujer valiente que se había defendido. Ahora era la pobre muchacha a la que el patrón, en su infinita generosidad, había decidido perdonar y ayudar. Él no había comprado su cuerpo con el fajo de billetes en el restaurante. Había comprado su alma con este gesto magnánimo. La había encadenado a él con grilletes de gratitud, una deuda impagable que la perseguiría por el resto de su vida. Cada vez que viera a su madre sonreír, sana y fuerte, recordaría que esa salud la había pagado un monstruo. Cada vez que se sentara en el porche de su nueva casa, sabría que esas paredes habían sido levantadas con dinero manchado de sangre. El enfrentamiento final no había sido en un callejón oscuro con un sicario, sino allí, en la soledad de su cuarto, contra un sobre de papel manila, y había perdido. Pablo Escobar le había enseñado la lección definitiva de poder. No se trataba de quién podía quitar la vida, sino de quién tenía el poder de regalarla, y con ello, adueñarse de ella para siempre. El primer impulso de Isabela fue destruir, quemar los billetes uno por uno, hasta que solo fueran un montón de cenizas culpables, romper las escrituras en 1000 pedazos y esparcirlas por el viento sucio de Medellín, arrojar los recibos del hospital a la basura y olvidar que alguna vez existieron. Fue un arrebato de orgullo, el último estertor de la mujer que había abofeteado al patrón. Pero fue solo eso, un estertor. La imagen del rostro de su madre, frágil y consumido por la enfermedad, se interpuso con una claridad brutal. ¿Podría ella, en nombre de su propia dignidad, condenar a su madre a una muerte segura? ¿Tenía el derecho de elegir su honor por encima de la vida de la mujer que se la había dado? La respuesta fue un no silencioso y devastador que la rompió por dentro. En ese instante, Isabela Rojas se rindió, no ante Pablo Escobar, el hombre, sino ante la telaraña perfecta que él había tejido a su alrededor. Estaba atrapada en una prisión sin barrotes, una jaula hecha de amor y deber filial. Aceptar el regalo era vender su alma, rechazarlo era asesinar a su madre, y entre dos infiernos eligió el que solo la quemaría a ella. El viaje de regreso a su pueblo fue un borrón de paisajes y rostros anónimos vistos a través de la ventanilla de un bus. Medellín se alejaba a sus espaldas, una cicatriz humeante en su memoria. No sentía alivio al dejar la ciudad, solo un vacío inmenso. Llevaba el sobre con el dinero y los documentos en su regazo, un peso muerto que parecía absorber todo el calor de su cuerpo. No era la hija pródiga que regresaba triunfante, sino un fantasma que volvía al lugar de su nacimiento a enterrar una parte de sí misma. Cuando llegó, la noticia de su éxito se esparció como pólvora. Organizó el traslado de su madre a la clínica de la ciudad, un lugar que la gente del pueblo solo conocía de oídas. Firmó los papeles de la casa,
una pequeña finca con un jardín que siempre había sido el sueño de su madre. Para su familia, para sus vecinos, Isabela era una heroína. Era la berraquita que se había ido a la capital a camellar duro y había vuelto con la salvación bajo el brazo. La abrazaban, la felicitaban, le decían que siempre habían sabido que llegaría lejos. Y con cada palabra de elogio, Isabela se sentía morir un poco más. Cada felicitación era una mentira que tenía que tragar. Cada sonrisa que le dedicaban era un recordatorio de la fuente corrupta de esa supuesta felicidad. Su madre, ajena a la verdad, floreció. Con el tratamiento adecuado, el color volvió a sus mejillas y la fuerza a sus manos. Se pasaba las tardes en el jardín de la nueva casa, plantando flores, riendo con una alegría que Isabela no había visto en años. Y cada risa era una puñalada en el alma de su hija. Isabela veía la salud de su madre y no veía un milagro, sino el rostro sonriente del hombre del bigote. La casa, que para todos era un hogar, para ella era un monumento a su propia derrota. Las paredes parecían susurrar el nombre de su benefactor por las noches. El agua del grifo parecía tener un sabor amargo. Se había convertido en una extraña en su propia vida. Tenía todo lo que había deseado: la salud de su madre, un hogar, seguridad económica. Pero había perdido lo más fundamental: a sí misma. La mujer de fuego y orgullo que había enfrentado al hombre más temido de Colombia había sido extinguida. En su lugar quedaba una cáscara vacía, una mujer de mirada ausente que se movía por el mundo cumpliendo con sus deberes, pero sin sentir nada. El espíritu que se había negado a ser comprado con un fajo de billetes había sido exitosamente adquirido a través de un acto de aparente bondad. La caída de Isabela no fue ruidosa ni sangrienta. Fue un desmoronamiento silencioso, interno y definitivo. Se sentaba en el porche de su casa nueva, viendo a su madre feliz y a salvo, y sentía el peso insoportable de una gratitud que la ahogaba. Estaba a salvo, sí, pero no era libre, y sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que nunca más volvería a serlo. El tiempo, que en el inquilinato de Medellín había sido un enemigo agónico, en el pueblo se convirtió en un veneno lento y monótono. Los años pasaron. La madre de Isabela recuperó por completo su salud, convirtiéndose en una figura alegre y vital que era el alma de la pequeña casa. El jardín floreció bajo su cuidado, un estallido de colores que contrastaba violentamente con la palidez perpetua del alma de su hija. Este era el nuevo normal de Isabela, una vida tranquila, segura y completamente hueca. Se levantaba cada mañana, preparaba el desayuno, cuidaba de su madre y de la casa, y se sentaba en el porche a ver la vida pasar. Sus vecinos la veían como un ejemplo, una mujer admirable que había triunfado. Pero ella se sentía como la curadora de un museo dedicado a su propia derrota, manteniendo pulcros y ordenados los trofeos de su rendición. Mientras tanto, en las cantinas de la región, en las tiendas de los barrios y en las fincas cafeteras, la historia de lo que había sucedido en la cantina de las 70 se había transformado en una leyenda. El cuento se contaba con el fervor de un corrido prohibido, adornado y pulido con cada repetición. En la versión popular, Isabela no era una víctima, sino una heroína popular, una paísa de pura cepa, con una dignidad tan afilada como un machete, que se atrevió a poner en su sitio al hombre más poderoso de Colombia. Y Pablo Escobar no era el villano, sino el protagonista de un acto de justicia poética. Era el patrón sabio y justo que, en lugar de ofenderse por el atrevimiento, supo reconocer el valor y la integridad. El patrón no castiga el coraje, decían los hombres mientras apuraban un trago de aguardiente. Al contrario, lo premia. La historia se convirtió en una de las piezas más efectivas de la mitología que rodeaba su figura. No era una anécdota de terror, sino de una nobleza extraña y retorcida.
Solidificó su reputación no solo como un bandido temible, sino como un rey popular, un hombre que, a pesar de su poder, entendía el código de honor de la gente humilde. Cada vez que la historia se contaba, el legado de Escobar se hacía más fuerte, más complejo. Demostraba que su poder no residía únicamente en la violencia, sino en su capacidad para perdonar, para recompensar, para jugar a ser Dios. La bofetada de Isabela, un acto de pura rebeldía individual, fue absorbida por la maquinaria propagandística del cartel y transformada en un testimonio de la magnanimidad del jefe. Isabela vivía atrapada en el centro de esta leyenda. A veces la gente del pueblo la señalaba con una mezcla de respeto y admiración. Era la mujer que había abofeteado al patrón y había vivido no solo para contarlo, sino para ser bendecida por ello. Ella nunca corrigió la historia, nunca explicó el terror de aquellos 4 días, ni el peso de la gratitud que la asfixiaba. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo explicar que la salud de su madre era el precio de su alma? Se convirtió en un monumento viviente y silencioso a la mentira más brillante de Pablo Escobar. Así termina este cuento, no con el sonido de una bala, sino con el silencio de una vida comprada. El patrón entendía algo que otros hombres de poder a menudo olvidan. La verdadera dominación no se logra rompiendo los huesos de una persona, sino encadenando su espíritu. Al perdonar a Isabela, al salvarla, la sentenció a una condena mucho más larga que cualquier pena de prisión. La obligó a vivir cada día de su vida, sabiendo que su mayor acto de orgullo se había convertido en la anécdota favorita de su enemigo, un recordatorio perpetuo de que en la Antioquia de los años 80 hasta la dignidad tenía un dueño, y ese dueño fijaba el precio. Isabela Rojas ganó el respeto de Pablo Escobar, pero se quedó sin nada más. Y en Medellín, cuando el patrón se adueñaba de tu alma, no había tribunal al que pudieras apelar.